Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar una semana más contigo ya en este final de temporada y en este caso con aires musicales. Desde luego, fíjate, hace unas semanas estábamos en Pamplona haciendo ese programa especial por los 2100 años de la fundación de Pompelo en el Palacio del Condestable y precisamente en un rato libre que tuvimos pudimos subir a la primera planta de ese maravilloso palacio en el centro de Pamplona y descubrir que ahí estaba el Museo de Pablo Sarasate. Y se nos ocurrió, digo, mira, nunca hemos dedicado un cronovisor a don Pablo Sarasate y desde luego que lo merece, ¿no es así, Jesús? Hombre, claro que se lo merece muchísimo, porque de hecho le equipararon a Paganini, ni más ni menos. Es verdad que son de épocas un poco diferentes, no se llegaron a conocer, pero el virtuosismo de Pablo Sarasate se asociaba a ese virtuosismo que tuvo Paganini, haciendo composiciones espectaculares y ejecutando muchas piezas que compusieron para él de manera prodigiosa. De hecho, le llamaban el mago del violín y también le llamaban el moderno Paganini. Claro, y encima que fuera español, que sabes, parece que siempre cuesta más, ¿no? Un poco reivindicar a nuestros auténticos genios, pues sirvió también para que él se convirtiera en un embajador cultural por distintas cortes europeas en las que estuvo, interpretando partituras, ya digo, de manera magistral, y de hecho fue el violinista mejor pagado de su época. Y sus conciertos, bueno, eran verdaderas aglomeraciones de fans. O sea, le tenían una verdadera adoración, porque encima, como él, en fin, iba siempre muy elegante, su aspecto físico era sumamente curioso porque llevaba un pelo ahí con la raya en el medio. Luego te comentaré un poco también cómo se intentaban reír de él, de este aspecto físico, pero bueno, una de sus principales biógrafas, que es María Nagore, habla de él diciendo que era una persona muy divertida, muy ingeniosa, muy ingenua en algunas ocasiones, muy despistado también tenía sus manías, luego comentaremos, pero por supuesto una gran persona, una persona muy apreciada, no solo por su carácter humano, sino también por en fin, el virtuosismo del que hacía gala con sus violines, que por cierto, uno de sus violines era el que utilizó Paganini en vida y otro de sus violines era un Stradivarius que le regaló ni más ni menos que la reina Isabel II de España. Todo un personaje, todo un protagonista de la historia de España, de la historia de la música, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XIX. Él nació en Pamplona en el año 1844 y falleció en Biarritz en 1908. Bueno, pues un navarro de pro, desde luego con esa magia, ¿no? Y ese duende que solamente tienen los grandes artistas, en este caso de la música, en este caso del violín. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 6 de julio de 1902. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí estamos nosotros con nuestros trajes de gala. Esta parece la recepción de un hotel. Me suena que es el Hotel La Perla, porque exacto, lo conozco bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿A qué se deben todos estos aplausos? Bueno, pues estamos en un momento clave para la vida de Sarasate, porque en este hotel, que por cierto es donde él pernoctaba cada vez que iba allí, pues le van a nombrar hijo predilecto de Pamplona. En fin, con toda la pompa, toda la circunstancia, el ayuntamiento en pleno, allí están las autoridades para recibirle, para darle el diploma, por supuesto muchísima gente que hay alrededor del Hotel La Perla. Y fíjate qué día es, el 6 de julio, es decir, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Fermín,
que por cierto era muy adicto, nuestro querido Sarasate, porque siempre que podía iba a las fiestas de San Fermín, estuviera donde estuviera, ¿no? Se pedía unos días, iba para allí, se alojaba en este hotel La Perla y por supuesto, pues asistía a todos los festejos, entre ellos también los taurinos, de las fiestas de San Fermín. Así que aquí hay todo un tumulto de gente, esos fans que te comentaba al principio, porque era adorado tanto dentro como fuera de España, y también se aprovecha para estrenar públicamente el himno a Sarasate, porque claro, en esta época ya era muy conocido, ya era muy famoso, y es una obra orquestal compuesta por Ricardo Villa e interpretada por la Orquesta de Santa Cecilia, a la que él ayudó muchísimo, se puede decir que es el factotum de esta orquesta de Santa Cecilia, y también por el Orfeón Pamplonés. Así que fíjate qué momento tan importante en este hotel, que por cierto es un hotel que ya tiene solera, porque se fundó en 1881, pero es uno de los establecimientos hoteleros más antiguos y emblemáticos de España. De hecho, ahí donde se alojaban era... ¿Recuerdas un escritor muy famoso que también iba mucho a las fiestas de San Fermín? Hemingway. Pues también se alojaba en este hotel, ¿no? La habitación 201, por cierto, lo digo para, en fin, aquellos que les gusta este tipo de detalles, pues que sepan que Hemingway se alojaba en esta habitación, pero también se alojaban en este hotel Orson Welles, Charles Chaplin, Woody Allen, Sofía Loren, Manolete, Ava Gardner, en fin, cómo no, y Sarasate, pues uno de sus personajes más ilustres, que por cierto siempre le reservaba la misma habitación. Este no digo qué número es, para que la gente lo busque. Así que bueno, yo creo que es el momento clave donde él le encumbran, porque ya es muy difícil, ya sabes, que ser... Profeta en tu tierra, ¿no? Sí. Profeta en tu tierra y ser reconocido en tu tierra. Ya sabes que tenemos ese toque cainita a veces los españoles, pero en el caso de Pablo Sarasate, sin duda, lo merecía, y por eso estamos en este momento donde está aclamado por toda la gente, le aplauden, le entregan este diploma, y desde ese momento, hijo predilecto de Pamplona con todo merecimiento. Fíjate, de Pablo Sarasate hay obras muy conocidas, ¿no? Como los aires gitanos, sobre todo. Luego ya las danzas españolas son obras que podríamos decir están circunscritas, ¿no? Es cierto, a la cultura española, pero el éxito internacional que tuvieron es lo que precisamente hicieron de Pablo Sarasate un artista universal en aquella época. Totalmente, totalmente. Fue un niño prodigio, es decir, que ya apuntaba maneras desde muy pequeñito, ya desde los 8 años, y de hecho, cuando él empieza ya a despuntar, es sobre todo cuando llega a París, y llega a París gracias al mecenazgo de algunas personas que le apoyaron, que confiaron en él, porque vieron efectivamente que era un personaje, en fin, que se lo merecía todo, este niño prodigio un poco en la línea de Mozart, ¿sabes? Y de hecho, pues Juana de la Vega, por ejemplo, la esposa de Francisco Espoz y Mina, es el que se queda encandilado con su virtuosismo, el que actúa de mecenas, el que le da además una pensión, ¿no? para que estudie en Madrid. En Madrid conoce a Isabel II, que entonces le da una beca para ampliar sus estudios. ¿Dónde? En París, porque se da cuenta que, en fin, que si quiere prosperar con sus estudios musicales, Francia es un poco como el emporio, ¿no? de los grandes músicos. Le regala un Stradivarius, y por entonces su madre contaba con 2.000 reales que eran proporcionados por la condesa viuda de Espoz y Mina, y también por toda la ayuda de Isabel II. Y ese momento para mí es el clave, bueno, para mí y por supuesto para Sarasate, porque cuando tiene 12 años es cuando da ese concierto en París. Un concierto en París donde todo el mundo queda encandilado. Fíjate que era un momento en España muy complicado, porque por entonces estaban las guerras carlistas, el viaje era muy peligroso, el padre le lleva cruzando la frontera a pie, en fin, no era fácil, ¿no?, pasar la frontera, y casi como fugitivos llegan a París, y allí da ese concierto, ¿no?, un concierto en el que estaban esperando. En fin, lo hace con tanta perfección, tanta elegancia, tanta naturalidad, que los profesores que le estaban examinando, recuerda que tiene 12 años, le dicen directamente, bueno, le admiten directamente, ¿no? Porque dice, bueno, no hace falta que toque más, le dicen al niño. Este niño no viene a aprender a tocar, ya toca mejor que muchos de nuestros concertistas. Claro, esto para un francés decir esto, con los chauvinistas que son, pues da un halago
perfecto para este chavalillo que lógicamente pues dio como resultado que ya a los 17 años Sarasate estuviera una de gira por Europa, por América, como un prodigio internacional, e incluso llegó a ser tan famoso como Franz Liszt o como Niccolo Paganini en su tiempo. O sea que estamos hablando de alguien con una proyección internacional increíble y que dejaba anonadados a todo el mundo que le escuchaba. Fíjate, has hablado ya en 2 ocasiones de Niccolo Paganini, que, bueno, pues pasa por ser, él falleció pues antes de que él naciera, ¿no? En 1840, en Niza, y fíjate, casi Paganini es la segunda mitad del siglo XX, perdón, Sarasate es la segunda mitad del siglo XIX, joder, y Paganini es la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Hay un salto generacional, apenas un par de décadas entre ellos, pero siempre se le comparó, ¿no? El recuerdo en París, sobre todo, que había de Paganini cuando actuaba Sarasate en París, se recordaba a este genio italiano que actuó y trabajó gran parte de su vida también en Francia, en París, y sin embargo a Sarasate no se le adjudicó ese aspecto más demoníaco, más diabólico, ¿no? de Paganini en la ejecución de sus obras. No, para nada, para nada. A ver, solo el aspecto físico y la vestimenta era muy distinta, ¿no? Paganini también le gustaba jugar con esa incertidumbre de si había hecho un pacto con el diablo, porque tenía los dedos muy alargados, a diferencia de Sarasate, que tenía los dedos más bien cortitos. Entonces, bueno, pues era capaz de tocar, en fin, unas notas casi imposibles para Paganini, pero además ese aspecto patibulario, pues también generaba una cierta polémica a su alrededor. De hecho, fíjate, es curioso porque una de las anécdotas es la de un amigo que le dice, oye, ¿por qué no invitas a Paganini para impresionar al público? Porque era tan virtuoso. Y Sarasate le respondió, dice, no invito a nadie, Paganini fue único y yo soy yo. Quiero que mi música sea mi voz, no un eco. Fíjate qué importante es eso. Y de hecho, Sarasate llegó a poseer uno de los violines de Paganini, el famoso Il Canone, que hoy está en Génova, en Italia. O sea que bueno, claro que la gente le intentaba comparar, pero él decía que no, cada uno es distinto, cada uno es como es. Fíjate, el aspecto físico, te decía, el aspecto físico de Sarasate, hemos visto retratos suyos en el museo que vimos en Pamplona. El peinado de Sarasate llamaba mucho la atención, provocaba burlas, imitaciones, en fin, era una especie como de elegancia navarra. Entonces, bueno, era muy reconocible. Ya te digo, cuando le veían por la calle con ese peinado tan particular, con una melena larga, con raya en medio, perfectamente simétrica, y era muy comentado. Entonces hay una anécdota que dice que durante una gira por Inglaterra un grupo de críticos le elogia mucho por la música, pero uno de ellos se burla de su peinado y le dice, toca como un ángel, pero peinado como una señorita española en día de misa. Cuando se lo cuentan a Sarasate, se ríe porque tenía mucho sentido del humor y dice, estupendo, si con mi violín no consigo atención, al menos mi raya al medio sí que sirve de distracción. Y añadió, pero que lo intenten, es más difícil mantener este peinado que tocar mis propios conciertos. Bueno, eso le hacía diferente y por supuesto pues nada que ver con Paganini, pero desde luego, claro que sí, los dos eran auténticos genios. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión del Canal 6 de la televisión navarra, en donde Ara Malikian, un extraordinario violinista, habla precisamente de todos esos elementos tan transgresores e innovadores en la obra de Sarasate ya en la segunda mitad del siglo XIX. La condesa Espozmina le becó para estudiar en Madrid con Rodríguez Sáez. Allí llamó la atención de la reina Isabel II, que junto a la Diputación Foral de Navarra le ayudó económicamente a marchar en 1856 a París, donde estudió con el violinista Delphine Allard y en 1857, con tan solo 12 años, obtiene un premio como el alumno más destacado del Conservatorio de París. En 1859 comenzó una brillantísima carrera internacional que le llevó por todo el mundo. Muchos compositores notables le dedicaron obras. Especialmente en los países germánicos y Francia, su éxito fue notable. De su manera de tocar destacó la pureza y dulzura del sonido y su soberbia técnica, excepcional en su tiempo y en el presente. Yo creo que Sarasate es al mismo nivel de Paganini. Él era un señor pequeño,
y tenía los dedos cortitos, ¿no? Pero tenía una agilidad tremendo y se inventaba cosas técnicas muy difíciles de hacer, pero para él era muy fácil, ¿no? Como veis, eso es una música de la tierra, ¿no? Es música, digamos, casi étnica, que lo combina con agilidad de los dedos al mismo tiempo haciendo pizzicatos. Él no inventó esto, ya le había hecho Paganini, pero Paganini lo había hecho a su manera y Sarasate le hizo a su manera. En realidad, Sarasate creó un nuevo tipo de violinista frente a la escuela ya anticuada de Joachim, su rival en los escenarios. De hecho, Sarasate es sorprendentemente moderno. Su raíz popular en la composición, no siempre bien entendida, rompía con las tendencias de su tiempo. Quería acercar su obra al público. La verdad es que hasta hoy día sigue tocándose Sarasate y yo creo que sigue tocándose cada vez más su obra. Y hoy día que nos gusta descubrir nuevos tipos de música, nuevos pueblos, nuevas tendencias. Sarasate tiene aún más su sitio en el mundo moderno de hoy. Y yo creo que en 50 años va a ser aún más. Y yo creo que Sarasate por eso no lo considero ni moderno, tal vez futurista incluso. Jesús, escuchábamos este fragmento, como decía, de la televisión navarra, del Canal 6, de este documental de hace casi un poquito más de 15 años, en donde un joven Aramalikian hablaba, ¿no? y señalaba algunos detalles de esa figura de Pablo de Sarasate, a quien estamos dedicando este cronovisor. Y sobre todo, yo creo que uno de los aspectos que podrían definirlo como artista, como persona, era la transgresión. Eso de presentarse con ese peinado tan singular que ahora lo vemos en los retratos y decimos, pues tampoco es para tanto. Pero claro, hay que irse a ese siglo XIX, donde toda la gente, con un pensamiento muchísimo más conservador, lo que saliera de la moda, de los convencionalismos tradicionales, bueno, pues era absolutamente transgresor, pero claro, era Pablo Sarasate, un genio de la música, un genio al que se le podía permitir absolutamente todo. Por supuesto, porque podía. Además, él lo hacía, ya lo llevaba a gala, ¿no? Sabía que eso llamaba la atención y por eso esa raya al medio, tal cual, que claro, pues eso, que provocaba todo tipo de comentarios. De hecho, como buen genio, tenía sus manías, tenía sus supersticiones, ¿no? Por ejemplo, tenía varios rituales antes de salir al escenario. Tenía la costumbre de colocarse siempre siempre ese mismo pañuelo. Si vemos un poco retratos y fotografías, porque ya existía la fotografía en aquella época, siempre tiene el mismo pañuelo en el bolsillo antes de tocar, como una especie de amuleto, ¿no? También le evitaba en lo que podía, ¿no?, los cambios bruscos, no le gustaba alterar su rutina diaria ni cambiar demasiado sus horarios antes de una presentación, no le gustaba tocar en días malos. Días malos él consideraba que eran aquellos días que él consideraba desafortunados o en fechas personales que le habían traído malas experiencias anteriormente. Entonces, si en un concierto no había obtenido el éxito que esperaba, ese día lo grababa en su memoria y no volvía a tocar en un día que cayera pues en martes o en viernes o lo que fuera, ¿no? O la obsesión por su violín. Sarasate era muy meticuloso, eso es lógico, eso le pasa a cualquier concertista con su instrumento musical. Antes de cada concierto siempre limpiaba el violín, las cuerdas, revisaba el arco con sumo detalle, creía que su violín, si estaba en armonía con él, podía marcar la diferencia entre una buena o una mala interpretación. Era muy puntilloso. Pero bueno, son pequeñas manías que tampoco tienen la menor importancia. Otros tenían manías muchísimo más radicales, pero sí que indica un poco esa personalidad atrayente. Y te cuento también otra anécdota, porque en su época era muy comentado sus conciertos. Ya digo que estuvo en distintas cortes europeas y le llegó a conocer ni más ni menos que Conan Doyle. De hecho, Conan Doyle mete su música y sus conciertos en un par de novelas de Sherlock Holmes. En el relato El misterio del Valle de Boscombe, el doctor Watson describe un momento tranquilo en Baker Street, en la casa del detective, y dice, fíjate, hay un texto de esta novela que dice: una tarde al volver de Baker Street encontré a Sherlock Holmes
en su sillón favorito tocando con su violín mientras contemplaba el fuego. Había estado interpretando ni más ni menos que una pieza de Sarasate con una expresión de éxtasis en el rostro. Y en otra de sus novelas, La Liga de los Pelirrojos, interrumpe una investigación que está haciendo Sherlock Holmes porque quiere acudir a un concierto que está dando Pablo Sarasate en Londres. Bueno, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque si Conan Doyle además lo deja reflejado en un par de novelas de su saga de Sherlock Holmes, te indica la preponderancia y la amplitud y sobre todo el carisma que tenía este hombre a nivel mediático. Que no solo él, sino muchos autores y muchos compositores de la época no solo componían piezas para que él las interpretara, sino también, en fin, se desdoblaban en halagos. Incluso la propia reina la reina Victoria de Inglaterra dijo unas palabras muy representativas. Nunca había escuchado un violín tocar con tanta pasión y gracia como el que hace Sarasate. Bueno, pues ahí le tienes. Un tío totalmente alabado y, sin embargo, no demasiado reconocido en España. Y esto es lo que me llama la atención. Fíjate, siempre, en Pamplona, en definitiva, en la historia de la música en España, Sarasate es un personaje ilustre con mayúsculas, ¿no? Quizás uno de los más, si no el violinista más importante de toda nuestra historia. Pero es cierto, quizás el reconocimiento en el exterior fue mayor y todo eso rodeado, ¿no? de esa transgresión que yo decía ahora, no solamente en el peinado, en algunos detalles de la ropa, en algunas supersticiones, en eso de tocar o no en ciertos días con ese halo de día aciago o pernicioso que pudiera pues llevar por un mal camino la interpretación de ese momento. Algo muy, muy en boga en aquella época y sobre todo en el mundo del artisteo, ¿no? Que se circunscribía prácticamente al mundo del teatro. Totalmente. A ver, cuando alguien destaca como él destacó, claro que tuvo también incluso sus detractores, ¿no? Porque bueno, consideraban que, en fin, que era como demasiado teatral en sus actuaciones musicales con su violín. Y tuvo sus más y sus menos, por ejemplo, con Wagner, ni más ni menos, con Richard Wagner. Hay un encuentro con mucha tensión artística porque durante su estancia en Alemania, Sarasate fue invitado a visitar a Richard Wagner, que estaba, pues, imagínate, en ese momento en la cúspide de su fama como compositor muy revolucionario, y le propone colaborar. Dice: señor Sarasate, me gustaría que interpretase uno de mis dramas musicales adaptados para el violín. Y Sarasate, que por cierto ya había criticado los conciertos de Brahms para violín, que diciendo que eran intocables, pues le dice: señor Wagner, en mis conciertos no permito que el violín sea eclipsado por el bombo. Claro, se refería con humor a la orquesta abrumadora. En fin, ya sabes que el estilo wagneriano pues utilizaba mucho bombo y eso no le gustaba demasiado a Sarasate. O sea que hubo sus tensiones, tenía su personalidad, y yo creo que eso también le confería ese aspecto también jocoso, porque tenía mucho sentido del humor y no tenía ningún problema pues en comentar o criticar, siempre por supuesto con respeto, pues a sus colegas compositores. Así que bueno, son pequeñas anécdotas que yo creo que indican muy bien el carácter del gran Pablo Sarasate y cómo sabía nadar en épocas procelosas, ya te digo que eran épocas también convulsas en Europa, y cómo sabía un poco salir de ahí, ¿no? De hecho, y te cuento un poco una última anécdota. Una vez se le acerca, ¿no?, alguien que quiere que componga para él, ¿no? Dice: maestro Sarasate, dice, acabo de interpretar una de las piezas más difíciles que él tenía, que era estos caprichos andaluces, y quiere un poco como imitarle. Y entonces le dice: bueno, me alegro, pero verá que esta obra la compuse para mi violín y no para el suyo. Es decir, que al final la gente que intentaba imitarle nunca llegaba a sacar las mismas notas, la misma precisión, el mismo virtuosismo. Muchos lo intentaron, no lo consiguieron, y evidentemente si el hecho de que Saint-Saëns compusiera para él su introducción o el rondó caprichoso, sencillamente es porque sabía que solo él la podía interpretar. Incluso dijo Sarasate que solo la podía él interpretar, no dio permiso a que nadie más interpretara esa composición hasta que él murió, porque decía que esta composición tocada por él sonaba a fuego, ni más ni menos, por la pasión que le ponía. Este es el gran Sarasate. Era una revolución cuando llegaba Sarasate a Pamplona. Yo creo que sustituía su concierto a lo que ahora hace el Chupinazo.
Y bueno, salía todo Pamplona a recibirle y él entraba en el hotel generalmente a hombros. Y se mudaba, se cambiaba y salía al balcón. Y además lo reclamaban, que salga ya para poder oírle lo que él tocaba. Durante esas fiestas de San Fermín de finales del siglo XIX, se produce el encuentro de los dos grandes intérpretes navarros, Pablo Sarasate y Julián Gayarre. Cruzan sus caminos en Pamplona, aparte entre ellos había una profunda amistad. Llegan a actuar conjuntamente desde el balcón. Para la gente el poder ver a esas primeras figuras y sobre todo sentir cómo esas primeras figuras, con las agendas tan apretadas que tenían, pues cómo eran capaces de reservar siempre, como lo hacía Sarasate además, esos días de los Sanfermines para estar con su pueblo, para estar con su gente. Sarasate quiso traer a Pamplona no solo su música, sino también una apertura cultural a Europa. Para lograrlo, era necesario que la ciudad fuese la sede de una orquesta sinfónica. Para tener una orquesta en aquellos tiempos, pues hacía falta también una sociedad. Entonces se fundó a instancias de don Pablo Sarasate la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia a principios del año 1879. Don Pablo Sarasate dijo él mismo que él financiaría las partituras, que a su vez, igual que ahora, es lo que prácticamente más cuesta para las orquestas. Don Pablo se vio muy contento de que una orquesta funcionara en Pamplona porque eso era dar una continuidad a lo que ya se estaba haciendo musicalmente en Navarra. Daban conciertos periódicamente, antes de San Fermín, por Semana Santa, y entonces como también el Orfeón Pamplonés acababa de fundarse, pues hacían cosas conjuntamente. Es de un agradecimiento que yo creo que nunca se le podrá dar en demasía a don Pablo, porque hoy funciona la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, hoy tenemos una buenísima orquesta, que es la Sinfónica de Navarra, Pablo Sarasate. Creo que ese es un legado el mayor que nos ha podido dar. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental sobre la vida de Pablo Sarasate, del Canal 6 de la Televisión Navarra, en donde escuchábamos a Rafael Moreno, director del hotel La Perla, Fernando Ugalde, investigador, y María Jesús Artaiz, presidenta de la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, también en Pamplona. Jesús Callejo, crononauta, la figura de Pablo Sarasate es una figura universal, es una figura internacional de éxito, pues como pudiera ser cualquier estrella de rock, de música, del pop actual, allá donde era recibido en todos los lugares de Europa, pues se le recibía como una gran estrella de la música, y también en Pamplona lo fue, ¿no? Y sobre todo también por ese apego que él tenía a sus orígenes. Él nunca olvidó dónde había nacido, nunca olvidó esa cultura tan popular, ¿no?, que había alrededor del mundo de San Fermín, alrededor del mundo de la cultura navarra, de la cultura pamplónica, y cada vez que él llegaba, ¿no?, a su ciudad, la gente se arremolinaba en el balcón alrededor, lo escuchábamos ahora, ¿no?, para esperar a que abriera la puerta, saludara a todos sus vecinos, y esperaban que al menos interpretara una tonadilla, ¿no?, con su violín de forma magistral, para dar las gracias y el recibimiento tan cariñoso que siempre tenía en esa Pamplona natal. Nunca Pablo Sarasate olvidó sus orígenes. Nunca lo olvidó. De hecho, él muere en Biarritz, en el País Vasco francés, pero fíjate cómo denomina a su villa, Villa Navarra. O sea, que ese es el nombre que le puso. Y cuando él muere un 20 de septiembre de 1908, fíjate también un guiño, porque es el mismo día, pero 53 años después, en el que su madre murió en Bayona. Justo ese mismo día muere él por un enfisema pulmonar, y dejó claro que él quería ser enterrado en Pamplona. Así es. Y de hecho, fíjate, recibió multitud de galardones. Él fue caballero de la Orden de Carlos III, comendador de la Orden de Isabel Católica, caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel Católica, comienda de la Orden de la Corona de Rumanía, placa en su casa natal, en la calle San Nicolás.
por supuesto el hijo predilecto de la ciudad, Paseo de Sarasate, monumento en la Taconera, Conservatorio Pablo Sarasate, etcétera, etcétera. Y además él, en agradecimiento, sabes que donó, y lo vimos en el museo, 2 violines, un piano, manuscritos, partituras, toda una biblioteca de música que él tenía, incluso las condecoraciones, los relojes, alfileres, bastones, en fin, todo ese tipo de cosas se puede ver en el Palacio del Condestable, y que es un pálido reflejo de todo lo que él consiguió, de todos los honores, de todos los galardones, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante, de todo el cariño que él atesoró, y por eso y por muchas razones más se merecía este cronovisor tan musical. Fíjate que además él, en realidad, el nombre de Pablo Sarasate podríamos decir casi que es el nombre artístico. Él se llamaba Martín Melitón Sarasate y Navascués. Él luego se puso el nombre de Pablo Sarasate porque pensaba que quizás lo de Melitón Sarasate o Martín Sarasate no era muy comercial, pero luego se añadió, ¿no?, a ese registro civil el nombre de Pablo, y hoy lo conocemos, lo podemos ver como Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués, ¿no? Eso también le da esa seña de identidad a nuestro protagonista. Es que lo añadió posteriormente, es verdad. Fue en una anotación posterior al margen de su partida bautismal, porque él nace en 1844, pero cuando lo añade es en 1878. Entonces le añade Pablo a su nombre. Entonces ahora sería Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués. O sea que es cierto que hasta esa fecha Martín Sarasate es como se le llamaba. Lo de Pablo él lo utilizaba de forma coloquial y dijo, bueno, pues lo voy a hacer de forma oficial. Y entonces lo añade en esta partida bautismal. Así que bueno, era genio y figura hasta la sepultura, y efectivamente Pablo hizo alarde en multitud de anécdotas, no solo de su españolismo, porque decía, cuando iba a las cortes europeas, decía, interprétenos algo de Mozart, de Paganini, de Beethoven. Dice, no, os voy a interpretar cosas de España, porque en España tenemos también muy buenos compositores y muy buena calidad musical. O sea, que siempre haciendo alarde ese orgullo patrio que también le caracterizó a Pablo Sarasate. Desde luego, toda una figura que aquí queríamos recordar y poner en valor. Pablo Sarasate, ese genio del violín, ese paralelo o superior incluso en ocasiones a la figura de Niccolò Paganini, ese virtuosista del siglo XIX al que Pablo Sarasate en muchas ocasiones llegó a hacer sombra. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, un auténtico placer hablar de este hombre, y por supuesto pues nos vamos, como se dice en estos casos, con la música otra parte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.